Bueno, amén. Bueno, hoy vamos a comenzar la carta a Filemón. ¿Ven? La carta a Filemón. Sabemos que las epístolas se dividen en pastorales y en este caso muchas veces también a las iglesias, pero este es una epístola personal, Filemón, pastoral. Yo creo que es uno de los colaboradores, como dice acá la palabra, porque la iglesia estaba en su casa, que lo vamos a leer. Y esta epístola, como se sabe, se escribió entre el año 60 y 62 después de Cristo, en el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Entonces Pablo se dirige a Filemón a través de esta carta para darle un encargo personal. Sabemos la historia con Onésimo, esclavo de Filemón, como se cuenta, ¿no? Se cuenta, según la tradición, que se había escapado de su amo y cómo mediante ese escape, no se sabe por qué, pero va a parar en la cárcel justo donde estaba Pablo y bueno, se produce la conversión de Onésimo y que después vuelve a Filemón y bueno, ya con la conversión, un hermano ya, como dice la palabra, Onésimo, el nombre más bien, que quiere decir provechoso. Entonces ya cuando hay una transformación hay un provecho espiritual y vemos que por la misma conversión que produce la palabra en nosotros, pasamos a ser de inútiles en el Señor a útiles para el Señor. Dice la palabra 1:1. Dice así la palabra: Pablo, prisionero de Cristo, de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Vemos acá, como dice, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y cuando estamos hablando de colaboradores, es que también estaban en la misma fe, en la comunión, ¿no? Y predicando justamente la palabra de Jesucristo, el Evangelio. Y vemos acá que dice otra hermana amada Apia, la hermana amada Apia, dice, y Arquipo, compañero de milicia, o sea, compañero de pelea. Y a la iglesia que está en tu casa, justamente esto es lo que quiero desarrollar. La iglesia que estaba en la casa de Filemón, vemos como Pablo le decía gracia y paz a todos estos hermanos a quien va dirigida la carta, pero especialmente a Filemón, porque a Filemón, y bueno, y van saludando a los otros colaboradores, pero dice, y a la iglesia. Y vemos lo importante que es tener una iglesia en casa, ¿no? En este sentido, vemos que en la antigüedad se iban armando las iglesias. ¿Qué quiere decir iglesia? Vamos a la palabra, exactamente quiere decir grupo de personas que se reúnen para una congregación, o se reúnen para una actividad especial. Entonces eso quiere decir iglesia. Antiguamente lo utilizaban los griegos, porque esta palabra ya venía siendo utilizada, iglesia de griego. Y esa palabra justamente eran de reuniones de políticos con un propósito, para reunirse, para charlar en un propósito político. Y acá ya había colaboradores que tenían una misma doctrina, en el sentido de la palabra, de escuchar la palabra de Jesucristo. Entonces eran hermanos que se reunían para un propósito en común. Entonces de ahí viene la palabra iglesia, y nosotros nos reunimos por un propósito en común, de escuchar la palabra del Señor, de alimentarnos espiritualmente, pero no solamente eso, a través de formarnos espiritualmente, también llevamos el reino de Dios, el mensaje de Jesucristo. Entonces Filemón, vemos que tenía la iglesia
en su casa, como dice la palabra. Y entonces esto me lleva a Romanos 16:5 para tocar este tema de la iglesia en la casa. Dice una palabra que habla del sacrificio de Cristo y dice, justamente creo que Pedro dice, armados del mismo pensamiento. Entonces todo lo que corresponde a la humillación, a tomar la cruz, y en este caso a cambiar nuestra mentalidad, que nos armemos del mismo pensamiento, de que haya ese deseo de pregonar la palabra, y no solamente de pregonar, que nuestra casa sea una iglesia donde se reúnen los hermanos. Y quiero tocar esto en Romanos 16:5, dice, saludad a la iglesia que está en su casa, saludad a mi hermano querido Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Vemos que ya estos versículos están indicando la iglesia que estaba en su casa. Y dice acá la palabra también, 1 Corintios 16:19, rápidamente. Dice así, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. La iglesia que está en su casa. Recordemos que Aquila y Priscila, los colaboradores de Pablo, también tenían la iglesia en su casa. Por supuesto eran hermanos que eran pudientes, en este caso Priscila y Aquila, que después más tarde se tuvieron que ir de Roma, ¿no?, cuando vino la persecución muy grande, pero también así Filemón. Filemón tenía un esclavo, o sea que era una persona adinerada. Este también tenía la iglesia en su casa, pero ya tenían ese deseo, y como dice acá la palabra, también en Colosenses 4:5, anótenlo, dice así la palabra, saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. O sea que era un tema recurrente el tener la iglesia o el grupo de hermanos reunidos en su casa. Entonces tenía una predisposición de prestar su casa para la obra de Dios, para el servicio de Dios. Y así comenzaron las iglesias en las casas. Bueno, y dice acá la palabra, también en Romanos 12:13, Romanos 12:13, dice así la palabra, contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces de acá viene la palabra hospitalidad, el recibir a los hermanos, la visita, o sea, a la iglesia en su casa. ¿Por qué tomamos esto? Porque un hermano, justamente como le dice la palabra, tiene que ser hospitalario. Vemos en Tercera de Juan, ¿no? Sí, Tercera de Juan, vamos ahí. Tercera de Juan. Vamos a ver cómo es el servicio de la hospitalidad. Tanto que hablábamos que el hermano tiene que ser hospedador, pero no sabemos exactamente cómo era el hospedaje. Bueno, acá lo aclara muy bien para darle sentido a lo que es ser hospitalario, lo que es ser hospedador, lo que es recibir a los hermanos en casa. Y esto tiene que estar en el deseo de uno para que justamente corra la palabra del Señor. Y dice así la palabra, Tercera de Juan 1:5. Amado, fielmente te conduces cuando presta algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás saber bien y harás bien en encaminarlos como es digno de tu servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor al nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Vemos acá la palabra, ya le está dando ahí un pie a la explicación. Fielmente te conduce, se dirige y dice, acá no da el nombre de un hermano, pero así también, ese hermano, por no dar el nombre, podemos ser cualquiera de nosotros, o deberíamos ser cualquiera de nosotros. Dice, fielmente te conduces cuando prestas servicios, dice, a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y vemos que siempre se explicaba esto
de que daban o prestaban servicio especialmente a los desconocidos. Vemos que en la antigüedad los judíos salían a predicar la palabra del Señor, el mensaje de Jesucristo, y eran desconocidos para muchos, pero llevaban el mensaje de Cristo. Y muchas veces iban por carta de recomendación, y dice, fielmente te conduce cuando prestas servicio a los hermanos. O sea que ellos hospedaban a esos hermanos, le brindaban la casa porque traían el mensaje de Jesucristo. Entonces dice acá la palabra, especialmente a los desconocidos. ¿Por qué desconocidos? Porque eran desconocidos para ellos. Sabían que traían el mensaje de Jesucristo, sabían que tenían carta de recomendación, sabían que pasaban para otras ciudades y pregonaban el Evangelio, el mensaje de Jesucristo, pero eran desconocidos. O sea, tengan en cuenta, no existía ni teléfono, no existía ni internet, no existía nada de eso. Simplemente venían y traían el mensaje de Jesucristo y preguntaban dónde habían judíos, dónde se podían dirigir, dónde podían llevar el mensaje de Jesucristo. Entonces llegaban a esos lugares, preguntaban y en este caso dice, especialmente a los desconocidos, fielmente te conduce. Entonces los recibía, practicaba esa hospitalidad este hermano a quien era dirigida la carta de tercera de Juan, a los cuales, dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y que harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio para que continúe su viaje. Han dado testimonio de su amor. O sea, ¿por qué? Porque los recibía bien. Entonces había una hospitalidad, eso es ser hospedador, hospitalario, recibir. En este caso ni siquiera eran conocidos por esas personas. Entonces dice acá la palabra que lo cumplía fielmente primeramente, pero acá daban testimonio del amor. ¿Por qué? Porque los recibía. ¿Por qué? Porque eran hospitalarios. ¿Por qué? Porque los atendía bien. ¿Por qué? Porque le daba un lugar para pasar la noche. ¿Por qué? Porque también le daba el servicio o la comida, podemos decir, en este caso, cómo cumplía bien ese servicio este hermano, como lo nombra acá. Y dice, para que continúen su viaje. Entonces, harás bien en encaminarlos. ¿Por qué? Porque a partir de que ellos lo recibían, le indicaban otro lugar donde podían llegar. Otra ciudad donde tenían que preguntar por tal persona para ir y predicar el Evangelio. Donde había un judío que estaba recibiendo, donde podía llegar sin peligro para llevar el mensaje de Jesucristo. Dice, harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio. Entonces, digno, ¿qué quiere decir? Merecedor. Entonces, estaban cumpliendo un servicio, entonces tenían que hospedarlo. Era como una obligación prácticamente, pero lo hacían con amor. No solamente obligadamente, sino que para ellos era una honra servir o recibir al siervo de Dios. Harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio para que continúen su viaje. Entonces ya pasaban a otra ciudad. Eso era la hospitalidad, recibir visitas, especialmente a los desconocidos. Pero ahí no termina solamente la hospitalidad, porque cuando vamos a tocar después, ya cuando vos, o en el sentido de la antigüedad mejor dicho, tenían la casa para el servicio de Dios, recibían gente, ¿para qué? Para predicarle la palabra, para presentarle el mensaje de Jesucristo. Y vemos que eso es ser hospitalario, recibir gente para predicarle la palabra. Y en este caso, cuando hay personas que viajaban, justamente los tenía por un tiempo, muchas veces pasaban meses y hasta años, y se quedaban en el lugar predicando la palabra de Jesucristo y después, luego pasaban a otro lugar. Y tengan en cuenta que las distancias eran largas y que en invierno ellos no viajaban. ¿Por qué no viajaban? El clima, primeramente hostil, la nieve, segundo no había navegación. Los barcos navegaban tantos meses y cuando ya venía el invierno, porque empezaban las primeras tormentas y porque también el clima era muy duro, no había navegación. Eso lo explica en Hechos 27. Entonces dice acá la palabra
Porque ellos salieron por amor al nombre de Él, por amor a Jesucristo, sin aceptar nada de los gentiles. Entonces ellos no se hospedaban con los gentiles. Y dice acá la palabra, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces vemos acá, debemos acoger a tales personas. Entonces ese era el servicio de la hospitalidad. Y como dice acá la palabra, para que cooperemos con la verdad, o sea, con el mensaje de Jesucristo, con el Evangelio. Y dice acá la palabra, en el 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, un varón judío, dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Yo he escrito a la iglesia que estaba en este lugar, ¿no? Cuando escribe Tercera de Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar, o sea, tenía un espíritu de señorío, a eso, amaba los primeros lugares, era altivo, tenía altivez, y dice, entre ellos, dice, no nos recibe. Entonces, había escrito a la iglesia, pero Diótrefes no lo recibía, había un hermano que se oponía. Entonces dice acá la palabra, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Entonces había murmuración, no recibía a Juan, no nos recibe, dice. Entonces había claramente un conflicto y dice acá la palabra, si yo fuere os recordaré las obras que hace parloteando palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces, ¿por qué no los recibía? Llegaban el mensaje de Jesucristo. Yo no sé si había, en este sentido, ahora no recuerdo, mañana les paso el dato después, en el sentido que había un conflicto tal vez doctrinal y no lo recibía. Llevaban el mensaje de Jesucristo. Y en este caso, Juan, ustedes saben que es apóstol del reino, ¿no? En este caso se aparta de Pablo, pero llevaba el mensaje de Jesucristo. Llevaba. Y tal vez había un conflicto de entendimiento, pero no lo recibe, dice. Y dice acá la palabra, y a los hermanos que los quieren recibir se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces vemos que acá claramente había una oposición y vemos que no lo recibía. Entonces acá ya prácticamente estaba rompiendo la regla del hospedaje este varón. Si era por conflicto de intereses, por conflicto de tener en los primeros lugares, si era por conflicto doctrinal, seguramente que era así, entonces no los recibía. Y dice acá la palabra, Hebreos 13:2. Hebreos 13:2. Dice la palabra, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ello algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, sin saberlo, no se olviden de la hospitalidad. Ustedes siempre tienen que recibir gente en su casa. Cuando Dios les manda, tienen que recibir gente en su casa. Y en este caso dice, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿A qué se refiere el ángel? ¿A quién? A los profetas, a los que llevaban la palabra del Señor, sin saberlo. Cuando dice sin saberlo, ustedes vayan a la otra versión, sin conocerlos. O sea, eran desconocidos para ellos. Pero hospedaron ángeles, sin conocerlo, dice. Pero dice, no se olviden de la hospitalidad. Entonces ese sentir que tiene que haber en nosotros también. Porque, a ver, esto lo tengo que explicar así. Usted hoy están recibiendo gente, pero acá, ¿no? Pero el día de mañana, yo sé que es difícil la vida acá, ¿no? La convivencia. Y muchas veces yo sé que van a tomar decisiones egoístas, porque el día que se vayan, ustedes son jóvenes, el día que se casen, van a decir, yo no quiero gente. Y se van a querer manejar a su manera, se van a querer olvidar de tener, ni siquiera va a haber un anhelo de tener iglesia, menos en su casa. ¿Por qué? Porque significa compromiso, porque ustedes vivieron conflicto acá,
porque ustedes saben y son testigos que la hora es pesada, porque cuando se casen van a querer tener su vida tranquila. Entonces va a ser más fácil para ustedes tal vez el querer congregar acá y escuchar la palabra, y se van a querer desligar. Y ese no es el motivo por el que están acá. Ustedes están para anhelar una obra. Lo vamos a leer. Si alguno le anhela obispado, buena obra desea, dice, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, hermano, que estamos acá para prepararnos, pero no solamente para prepararnos con palabras, sino que esta palabra que estamos recibiendo también darla. Y el día de mañana recibir a los necesitados. Y no solamente recibir a los necesitados. En este caso, vemos que acá esa hospitalidad se refería a recibir pastores, a recibir gente que lleva la palabra. Entonces, así también nuestro corazón tiene que estar abierto, hermano, para recibir la palabra o el mensaje de Dios. Dice acá la palabra, en primera de Timoteo 3.1, primera de Timoteo 3.1, dice así la palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y después da todos los atributos. Y dice, entre eso, hospedador. Ustedes van a ser obispos. Y buena obra están deseando. Pero el obispo, ¿cómo tiene que ser? Hospedador. O sea, recibir. O sea, hospitalario. Y si en tu casa, como arrancamos el mensaje, no hay iglesia, ¿cómo vas a practicar esa hospitalidad? O si querés vivir una vida privada, una vida alejada de Dios, una vida tranquila, una vida en que no te esté ordenada porque vos querés tu privacidad y querés que tu casa sea tu casa y no iglesia, ahí ya arrancamos mal. Porque dice, si estás anhelando obispado, primeramente es un buen deseo, que quiera pastorear, que quiera ser pastor, pastora, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y da todas las características o los atributos, cualidades, pero entre eso es hospedador. Y eso es lo que a la mayoría de la gente le molesta y no lo quiere practicar. No lo quiere, no es fácil, no es fácil. No es fácil para mí, no va a ser fácil para ustedes, pero la mayoría se quiere alejar de ese compromiso. Entonces es más fácil hasta a veces predicar el Evangelio y traerlo a la iglesia. Pero todos huyen de esa responsabilidad. El recibir gente, el ser hospitalario, y el día de mañana tener, yo no digo tu propia casa que se convierta en una iglesia, pero abrir una casa de reunión, aunque sea en la parte de adelante del terreno o la parte de atrás. Ahí está el conflicto. Porque ¿sabes qué? Después va a venir y la visita de los hermanos, y que quiero verlo al pastor, quiero que me guíe la pastora, al pastor, que me dé un consejo, que me oren. Entonces, si tu alma no hay esa predisposición, es lo que justamente es una mala señal en nuestra vida. De eso tenemos que pedir perdón para que el Señor vaya haciendo la obra, para que nos dé ese sentir que hubo en Cristo Jesús, como dice. Porque todos queremos privacidad, yo creo que cualquiera. Los que no se van limpiando, no van teniendo estos deseos, prácticamente es un mal síntoma, y que el Señor da un tiempo, pero como voy discerniendo por el mensaje, he tenido mucha lectura, gracias a Dios, mucha comunión con el Señor el fin de semana, y me voy dando cuenta que el Señor está, como le comenté a una hermana, va pasando la criba. La criba, ¿saben para qué sirve? En la antigüedad era como esa cosa de 4 dientes con la que se aventaba, ustedes vayan al libro de Ruth, y separaba la paja del trigo o el grano
de la cáscara. Entonces así va separando. A algunos se les acaba el tiempo de distintas maneras, Unos se van con capricho, otros se van tal vez no en conflicto, otros se van con otros motivos. Y yo no digo que se van a ir todos en castigos, o tal vez tenga que tratar, o alguno se arrepienta a partir de estar afuera. Yo no sé más allá. Pero debemos meditar nuestra situación para que no te vayas con nuestros pensamientos, porque donde comienza nuestra manera de actuar, nuestra falta de deseo, ahí es cuando tenemos que meditar que es un mal síntoma en el camino del Señor. Siguiendo el mensaje 1:4, dice así la palabra: doy gracias haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tiene hacia el Señor y para con todos los santos, para la participación y para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Bueno, primeramente vemos, doy gracias a Dios, haciendo memoria de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor. Entonces, da gracias, agradece y ora siempre por Filemón, en este caso Pablo, porque estaba oyendo del amor a través de la hospitalidad, de recibir a los hermanos, y de la fe que tienes hacia el Señor. Y para con todos los santos, vemos cómo se ve esa hospitalidad, cómo la practica, cómo los hermanos hablan bien de Filemón, y como dice acá, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Yo lo que entendía en este último versículo, y lo voy a explicar, esta participación de tu fe sea eficaz. La fe que compartimos en Jesucristo te lleva a comprender todo lo bueno que podemos hacer mediante el poder de Jesús. La fe que compartimos. En la otra parte dice la participación, dice. Te lleva a comprender todo lo bueno que podemos hacer mediante Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él recibía. Entonces, esto es lo que quería que comprenda Pablo, que su fe, la participación cada vez sea más eficaz en todo el conocimiento, para que comprenda todo lo que se puede hacer mediante el poder de Dios que está en nosotros. Pero si no hay deseo, si no hay comunión con Dios, si no hay relación, no vamos a comprender nunca. Entonces, quería que ese amor vaya creciendo más y más, para comprender que mucho más podía hacer, que el Señor mucho más lo iba a usar. Y así también, si está el amor de Dios en nosotros, la hospitalidad, vamos a comprender cuán grande es el poder de Dios y cómo vamos a poder ayudar a otros hermanos a través de que el amor de Dios está en nosotros, la palabra del Señor está en nosotros, que ese obispado que anhelamos o que se anhela esté en nosotros, que la iglesia esté en nosotros, que practiquemos la hospitalidad. Y la primera iglesia no comienza por un templo en nuestra casa. Acá comenzó en una piecita, hablando. Primeramente mi mamá se congregaba en otro lugar. Entonces, venía y nos reunía como familia, le hablaba a uno, a otro sobrino, así. Después, con el tiempo, nos llevó a la iglesia. Con el tiempo, los hermanos decidieron hacer reunión acá, porque falleció la hermana, la que era la dueña de la casa, entonces ya no se hacían reuniones ahí porque los hijos no querían. Entonces, prestamos un lugar, una pieza, y después fuimos armando una parte de la casa para hacer reuniones, y después así fue creciendo, hasta que hoy es lo que es este edificio, ¿no? Entonces vemos que así comienza. ¿Por qué? Porque hay un anhelo. Si no hay anhelo, no va a haber iglesia en tu casa, no va a haber obispado, porque uno quiere vivir muchas veces una vida cómoda
una vida privada, no prestando servicio a los santos, como venimos predicando. Y dice acá la palabra, 1:7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Han sido confortados, ¿por qué? Porque había hospitalidad. Entonces eso le traía gozo a Pablo. Y es bueno, hermano, cuando uno oye que el Señor lo está usando a tal o cual hermano que con el tiempo, vamos a decir, ustedes se van y predican y tienen su casa y están recibiendo gente, están abriendo reuniones, y uno como pastor que lo instruyó, o como en este caso mi hermana también que los instruye, le va a traer gozo a uno porque va a decir, bueno, es fruto del esfuerzo primeramente de mi mamá, de Noemí, y después fruto nuestro. ¿Por qué? Porque pusimos esa gota de esfuerzo, ese mínimo esfuerzo, esa enseñanza para que usted el día de mañana sea un obispo del Señor. Y dice acá la palabra, Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. Dice así la palabra: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más conocimiento y en todo discernimiento. Que en vuestro amor abunde más y más. Entonces, ¿cómo se ve este amor? Por la hospitalidad que estamos hablando, por recibirlo. Entonces, si abunda la hospitalidad, va a abundar también el amor, si se lo recibe con amor, lógicamente. Entonces dice, pido en oración, dice, que vuestro amor abunde más y más. También me lleva a Colosenses 1:9, vamos a hablar del amor. Y dice así la palabra: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces vas a comprender cuando practicas la hospitalidad, porque te va a llevar a ¿qué? A instruirte, a prepararte en la palabra. Entonces vas a brindar ese mensaje de Jesucristo. Entonces vas a sentir ese poder y va a sentir el hermano la liberación también el que recibe. Pero eso te va a llevar a comprender, como dice, la sabiduría y comprensión espiritual. Entonces vas a experimentar vos y va a experimentar el hermano que está siendo hospedado. Dice en Colosenses 3:10: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen del que aquel que lo creó. Se va renovando hasta un verdadero conocimiento. Vemos que por Filemón estaba orando para que tenga el verdadero conocimiento. Y acá, como le dice Pablo, se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Y en ese conocimiento tenemos que crecer. Se va renovando, se va acrecentando, se va haciendo nuevo conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, así también, hermano, nuestro conocimiento tiene que llegar a ser como el de Jesucristo, por amor a las almas, como dice que Él, por amor murió por nosotros. Él se entregó por amor. Entonces, ese amor que sentía, y cuando dice que vio a la multitud, que estaba como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellos. Ese poder, o ese discernimiento, o ese amor tiene que estar en nosotros. Pero eso viene mediante la capacitación, mediante la palabra, mediante el arrepentimiento, mediante practicar la hospitalidad, mediante recibir gente, recibir almas, porque vos vas a comprender la necesidad. Cuando te golpea la puerta y te cuenta sus problemas, entonces primeramente uno, cuando no está muy preparado o no está muy crecido espiritualmente como yo, tenemos ciertas dudas, o tengo ciertas dudas. Pero después, cuando te va contando, viste, uno ya va aflojando y va diciendo, y si no le doy una mano yo, ¿quién le va a dar? Entonces, otra vez, para adentro. Muchas veces en casos de necesidad urgentes, de necesidad que no tienen dónde ir. Entonces, se practica también de ese punto la hospitalidad. ¿Cómo decir que no? Muchas veces decimos, no, ya con las experiencias que pasamos, no es fácil.
no queremos abordar, no queremos hacer esto o lo otro, pero al final, cuando escuchás la necesidad, terminás cediendo otra vez, teniendo esa compasión, esa misericordia. ¿Qué haría Cristo? Nos ponemos a pensar. ¿Qué haría Cristo? Y otra vez comienza la compasión, comienza la misericordia. Señor, perdóname. Maldad, enojo, recuerdo del pasado, en desacuerdo del pasado, y otra vez a practicar la hospitalidad. Bueno, eso lo van a ir sintiendo a medida que ustedes se van humillando. Dice también, 2 Corintios 9:12, porque por la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino también que sobreabunda a través de muchas acciones de gracia, dice. Por la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, hospitalidad, lo que falta a los santos, sino también sobreabunda a través de muchas acciones de gracia. Entonces, abundancia, sobreabunda, dice, no solamente suple, sino que sobreabunda. Entonces, así cuando uno se va humillando, cuando va practicando la hospitalidad, Dios también va a suplir nuestras necesidades, porque lo primero, hermano, que viene a nuestra cabeza, ¿quién me va a suplir a mí? ¿Quién me va a dar a mí? Y vemos que todas las cosas están caras, y si le doy de comer, entonces, a ver, empezamos a mirar nuestro bolsillo, nuestra conveniencia. Dijo Pablo de Timoteo, todos aman lo suyo propio y no lo que es Cristo Jesús. Y a ninguno tengo como este el mismo ánimo. Entonces vemos por la palabra que si queremos ser suplidos primeramente nosotros, tenemos que humillarnos, porque el Señor te da para ayudar, no te da para avariciar o cerrar tu puño, para llenarte de plata, para comprar tus deleites, sino que si te está dando, es cuando haya necesidad que también supla al hermano. Y eso es lo que menos queremos hacer. Somos avarientos, somos mezquinos, no queremos compartir con el que tiene necesidad. Entonces ahí está lo malo. Creo que hay unos versículos de esto que había notado. Y dice así la palabra, en Tito 3:14, enseguida terminamos, estoy dando varios versículos. Tito capítulo 3, verso 14 dice, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse de buenas obras, atendiendo las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Necesidades apremiantes. ¿A qué le suena? A hospitalidad. A atender a la gente, al recibir a la gente, a ser hospedador, a ser hospitalario. ¿Para qué? Para que no estén sin fruto. Si una persona no cumple esto, va a estar sin fruto espiritual, sin fruto en cuanto a nada, porque lo hace de mala gana, porque no quiere recibir, porque es una persona mala, porque es una persona que ama lo suyo propio, porque es una persona que quiere su intimidad, simplemente vivir su vida y no le interesa la obra del Señor. Entonces, ¿cómo va a tener fruto? No puede tener fruto, sino, como dice acá la palabra, aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, urgentes. Vemos que justamente nos está hablando de la hospitalidad. Y dice así, Hebreos 6:10. Hebreos 6:10 dice así, porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido, dice, hablando de la hospitalidad, y sirviendo aún a todos los santos. O sea, que tiene recompensa, sí. Tiene paga, sí. En este caso, no esperemos tanto una paga material, sino lo espiritual, porque cuando uno ayuda, hermano, justamente se va a llenar de gozo, se va a llenar de conocimiento, va a experimentar el poder de Dios, va a ser libertado. Entonces el Señor lo va a usar, el Señor le va a abrir el entendimiento de palabra, el Señor lo va a llenar con su poder.
va a sentir ese descanso. Entonces esto es lo que el Señor quiere que experimentemos. El primer fruto está en nuestra alma, en nuestro pensamiento, y eso es lo que debemos justamente hacer, dice acá la palabra. No es injusto el Señor para olvidarse de la obra. De todo lo que estás haciendo tiene una recompensa, tiene una paga, pero muchas veces ¿qué paga esperamos? La económica, ¿no? ¿Por qué? Porque somos codiciosos. Pero la paga del conocimiento, la paga de su gozo, la paga de su paz, la paga del conocimiento, la paga del descanso, es lo que menos tenemos en cuenta. Y dice así la palabra en Mateo 5:16 dice así: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean vuestras buenas acciones, así brille vuestra luz. Entonces, ¿cuándo brilla? Cuando ven las buenas acciones delante de los hombres, que se vea esa buena acción y glorifiquen al Dios Padre. ¿Por qué? Porque cuando vos estás prestando servicio, primeramente se va a hablar bien de Dios. Segundo, le está dando salvación. Tercero, le está dando liberación, le está dando el conocimiento, la herramienta para que sea libre. Entonces, ahí se va a hacer glorificado el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque van a dar gracias a Dios, porque van a alabar a Dios, porque va a haber una conversión, un corazón arrepentido. Y esto me lleva también a 1 Corintios 14:25. 1 Corintios 14:25 dice así: los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Bueno, esto habla de profetas. Cuando todos los profetizan uno y otro, estamos prestando servicio. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces dice, su corazón, dice, los secretos de su corazón van a quedar al descubierto, o sea, expuesto a los pecados, se va a dar cuenta, va a tener discernimiento, y él se postrará. Se va a humillar y va a adorar a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Entonces, ¿hay conversión? ¿Hay arrepentimiento? Sí. Entonces, ¿el servicio cuál es? Del profeta otra vez, dando la palabra. Y quería terminar acá, esta parte del mensaje, con 1 Corintios 16, 15. Dice así la palabra: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, dice, que se sujeten a personas que están prestando la hospitalidad, que están prestando su casa, que están predicando la palabra, y a todos los que los ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfana, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Reconfortaron mi espíritu, en el sentido que brindaron la hospitalidad, recibieron al mensajero de Dios. Entonces hay una atención natural en la hospitalidad, el buen trato, pero también hay una atención de palabra. Y en este caso, cuando reciben al siervo de Dios, vemos cómo es la atención. Demostraron su amor, demostraron su hospitalidad, demostraron su buen trato. Y eso es una de las cosas, una de las cualidades que el Señor nos está pidiendo. La iglesia en casa, que no nos hagamos los desentendidos. Pidamos perdón al Señor para que ponga ese deseo en nosotros. Amén.